Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. Bienvenidos a Vidas de Fuego. Estamos con el Padre José Estevas, que nos acompaña para una nueva enseñanza, Padre. Hoy hablaremos de San Esteban, protomártir. Muy bien, Yesenia, un saludo a todos de Radio Santa Mónica y Televisión Más Digital. Bueno, pues vamos a presentar justamente, después del día de Navidad, la ternura del Niño Dios que nace a nuestro lado. Ahora vamos a ver el primer mártir por defender esa fe, ese amor a Cristo Jesús, ¿no? Y fíjate, ya nos había dicho un poquito la palabra de Dios, que el Verbo de Dios se hizo hombre, el que es la vida, y algunos no lo recibieron. Y ahí está el choque de la luz divina de Cristo que nace, y aparecen sus defensores, sus discípulos, sus testigos, y los que no lo quieren aceptar a él ni a sus discípulos. Y el primer mártir de este efecto va a ser San Esteban, protomártir. Vamos, Yesenia, vamos a decir, a involucrar un poquito la Navidad y el primer mártir. A ver, ¿qué nos cuenta el relato que vas a leer? Así es, Padre. Ayer celebramos el nacimiento temporal de nuestro Rey eterno. Hoy celebramos el triunfal martirio de su soldado. Ayer nuestro Rey, revestido con el manto de nuestra carne y saliendo del recinto del seno virginal, se dignó visitar el mundo. Hoy el soldado, saliendo del tabernáculo de su cuerpo, triunfador, ha emigrado al cielo. Nuestro Rey, siendo la exactitud misma, se humilló por nosotros. Su venida no ha sido en vano, pues ha aportado grandes dones a sus soldados, a los que no solo ha enriquecido abundantemente, sino que también los ha fortalecido para luchar invenciblemente. Ha traído el don de la caridad, por la que los hombres se hacen partícipes de la naturaleza divina. Ha repartido el don que nos ha traído, pero no por esto Él se ha empobrecido, sino que de una forma admirable ha enriquecido la pobreza de sus fieles, mientras Él conserva sin mengua la plenitud de sus propios tesoros. Así pues, la misma caridad que Cristo trajo del cielo a la tierra ha levantado a Esteban de la tierra al cielo. La caridad que pareció en el rey ha brillado a continuación en el soldado. Esteban, para merecer la corona que significa su nombre, tenía la caridad como arma, y por ella triunfaba en todas partes. Por la caridad de Dios no cedió ante los judíos que lo atacaban, por la caridad hacia el prójimo. Rogaba por los que lo lapidaban, por la caridad arguía contra los que estaban equivocados, para que se corrigieran por la caridad. Qué bien, Yesenia. O sea, podemos decir que esa luz era la caridad, el amor de Dios, el que ha traído el niño Dios. Y los discípulos siguen esa caridad e invitan a otros a vivir en ese amor frente a las tinieblas del odio, del rencor, de la violencia, que ese choque entre el amor y el odio termina en martirio, podemos decir en algunos. Decía entonces San Fulgencio de Ruspe, luego ya vamos a pasar a otro detalle bien bonito, es: ayer nació el Señor en la tierra, para que hoy Esteban naciera al cielo. Y no solo Esteban, sino también cada uno de nosotros. El Señor entró en el mundo para que Esteban y todos los cristianos entráramos en la gloria. Ayer nació el Señor en la tierra
y nuestra carne ha visitado también la gloria divina. Bueno, pues creo que es bonito de recordar estos detalles, porque así para nosotros es un momento de esperanza el ver, por un lado, estos primeros mártires y luego todos los que han venido, como todo por Cristo, y se sentían felices, dichosos de seguirle y de amarle. Vamos a seguir profundizando en esta relación, Yesenia, entre la Navidad y los primeros cristianos, podemos decir, los primeros mártires. A ver, ¿nos puedes decir? Así es, Padre. Vamos a presenciar hoy el nacimiento del martirio cristiano y el sepelio del primer mártir, que con extrema simplicidad relata el libro Hechos de los Apóstoles. Suscitóse en aquellos días una gran persecución en Jerusalén, y los discípulos todos, menos los apóstoles, se esparcieron y anduvieron huidos por toda la Judea y Samaria. Y unos varones religiosos enterraron a Esteban e hicieron sobre él un llanto muy grande. Harto da a entender este pasaje que la primera agresión contra la iglesia de Jerusalén, medrosa y simple, ocasionó en los adeptos de la nueva fe cristiana una impresión de desconcierto, y no precisamente por la sorpresa y posterior afán de huida que ya había predicho Cristo, y así sucedió, sino por lo violenta que debió ser. En efecto, lo primero que leemos en el texto del mártir San Esteban, glorificado más tarde como caudillo de los mártires, porque es el primero y también ha sido ejemplo, ¿no?, de entregar su vida por ese niño que ha nacido para salvarnos. No tuvo en este momento laureles ni coronas de triunfo. Por cierto, Yesenia, ¿sabes qué significa Esteban? Esteban significa corona. O sea, ha coronado su vida por su fe, por su amor a Cristo, por animar a todos a esta salvación de Él. Bueno, no tuvo en este momento laureles ni coronas de triunfo, sino funerales, exequias y un sabor amargo. Y posiblemente esta fue la manera que se vivió y lo que aconteció en Jerusalén. De igual manera en Roma, y no muchos años más tarde, el holocausto cristiano decretado por Nerón parece haber dejado, en vez de momentos de euforia, un reguero de deserción espantosa. Y así sucedió en el resto de las primeras colisiones violentas, tanto en Jerusalén como en Roma y cualquier otro sitio. Espanto y huida por parte de unas comunidades que todavía vivían su infancia más tierna, acogiendo sus dudas con desconcierto y fuga en vez de alegría y dicha. Ya había dicho Jesús: os entregarán a los tribunales y en las sinagogas, os azotarán, y ante príncipes y reyes seréis llevados por mi causa, por haber dado testimonio de mí. Y también porque había pedido el respeto, poner buena cara, alegría, cuando en aquel sermón de la montaña había proclamado ante los apóstoles: Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os demostraren o os persiguieren y dijeren con mentira todo linaje de mal contra vosotros. Alegraos entonces y gozaos, porque vuestra ganancia será copiosa en los cielos, pues así fueron perseguidos los profetas que han venido antes que vosotros. Muy bien, Yesenia, vamos después a tomar textos tanto de la Biblia que hablan de este gran martirio que fue el primero, San Esteban. Sobre la vida de San Esteban de protomártir. Bien, Yesenia, tenemos una primera parte que aparece en la Biblia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, donde nos dice que fueron elegidos unos diáconos para atender a las viudas, a los pobres, y entre ellos fue elegido Esteban. Entonces es muy importante, vemos esta labor tan grande que realizaba Esteban de la caridad, de ayudar a los demás, especialmente a los más pobres. Pero lo bonito también es que nos describe cómo fue elegido para esta gran misión.
Por favor, Yesenia, puedes leernos Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Así es, Padre. Por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos, sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era un proselito de la Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y le impusieron las manos. Qué bonito. Entonces tenemos cómo la Iglesia está creciendo. Yesenia, interesante cómo la Iglesia se está desarrollando. Por ejemplo, allá en Pentecostés aparece como había más de 3.000 que acogieron la palabra de Dios. Entonces era inmenso la cantidad de gente que ha participado de la vida de la Iglesia. Y la Iglesia cómo se va organizando, ¿no? Tenemos los apóstoles, ellos dicen: bueno, ante tantas tareas no podemos dejar de abandonar, de predicar la palabra de Dios, el anuncio, la oración, tanto oración personal de los apóstoles como también de la liturgia, de las oraciones con la comunidad. Entonces aparecen nuevas exigencias en la Iglesia y van dando respuesta. En concreto, aquí los apóstoles, que han recibido la autoridad del Señor, les habla de elegir a 7 personas que tengan buen espíritu, llenos de Espíritu Santo, de sabiduría, que tengan buena reputación, buen nombre, para que ayuden a la comunidad en el servicio de las viudas, de los pobres, de los necesitados, ¿no? Entonces aquí aparece la diaconía, el servicio dentro de la Iglesia, que luego también la asumirán también tanto los obispos, presbíteros, diáconos, etcétera. La diaconía, el servicio, significa ese ministerio que Jesús ha instituido. Bien, Yesenia, ¿podemos describir un poquito este tipo, ¿no?, de los helenistas? ¿Quiénes eran, no? Aquellos que tuvieron problemas, que murmuraban, ¿no? ¿Nos puedes decir, hija? En aquellos días y helenistas, ¿quiénes eran? Por tanto, aquellos murmuradores. Está claro que se trataba de gente avecindada en Jerusalén de forma temporal y que no eran cristianos locales, porque su número no iba en aumento, ni hebreos nativos, porque a estos les recriminaban. Entonces, ¿quiénes eran y de qué protestaban? Por supuesto, procedían de las colonias griegas, helenistas, del Asia Menor, de Egipto. Su motivo de estar en Jerusalén debía coincidir con aquel estampido años atrás que había hecho llover lenguas de fuego en la primera homilía de Pedro. Y luego no queda otra que sospecha de los judíos de la diáspora, imbuidos del paganismo helénico, y que habían recibido alguna que otra plática cristiana, y que por ello se creían en derecho de recibir, sobre todo las viudas, las grandes ayudas que la Iglesia tenía, ¿no? Entonces, se trataba pues de aprovechados judíos que posiblemente aprovechaban las fiestas de Pentecostés, y lo que provocaba cierta división, ¿no?, entre el mundo griego, el mundo helenista, el mundo judío. Bueno, podemos decir que podrían ser unos 3.000 cristianos, ¿no? Yesenia aparece. Así es. Unos 3.000 cristianos había pescado
el pescador de Galilea, en su primera redada, tras la efusión del Espíritu. Y los conversos no eran solo judíos de Jerusalén, sino de todas las partes de Israel. ¿Cómo iban a cejar los apóstoles? Pues en el apostolado de la palabra. Por eso deciden elegir diáconos que se ocupasen de la denuncia helénica, y entre ellos estaba Esteban. Plugo a los discípulos del consejo de Pedro, como dicen los Hechos, que primero le pidieron a la comunidad que eligieran. Qué bonito cómo los apóstoles le dan esta tarea a la comunidad. Elijan a hombres buenos, de buen nombre, llenos del Espíritu Santo, ¿no? Llenos de fe. Y después de que ellos han elegido, pues ellos sí orarán y les impondrán las manos, ¿no? Eligieron a Esteban, y lo vuelve a describir, varón lleno de fe, de Espíritu Santo. También a Felipe, Prócer, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Helenistas son todos ellos por sus nombres helénicos. Presentados a los apóstoles, los consagran diáconos con la imposición de las manos. También ahí tenemos otro detalle bonito, como traspasar el poder que Cristo le ha dado a los apóstoles a los sucesores con la imposición de las manos. Es comunicarle su fuerza, incluso la salud. Cuando le pidieron a Jesús, impon las manos a mi hija y será sana, ¿no? La salud, la bendición. Bueno, así se van transmitiendo los cargos de unos a otros, ¿no? Y así participarán en el ritmo de la vida de la Iglesia. Entonces tenemos una estructura muy bonita, los diáconos dedicados al servicio de la Iglesia, de los pobres, y que entre ellos estaba Esteban, ¿no? Continuamos compartiendo la bonita vida de San Esteban protomártir, todo lo que hizo, lo que ofreció, y también compartir también ahora parte también de lo que es en la Biblia, parte también de esta historia de San Esteban de protomártir aquí en Vidas de Fuego. Qué interesante, Yesenia, qué interesante, porque tenemos todo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, hemos visto cómo él se dedica a los pobres, a practicar la caridad, a las viudas, a atenderles, etc. Y cómo ahora vemos cómo él también, Dios le ha regalado el tener esa capacidad de la palabra de Dios, de anunciarlo a los demás. Tiene unos dotes maravillosos. Y podemos ver cómo lo describe, ¿verdad, Yesenia? Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 7 en adelante. Esta parte de extender la palabra de Dios que tenía San Esteban. Así es, Padre. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente, e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a ese hombre contra Moisés y contra Dios. Con esto alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Lo hemos oído decir que Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. En ese momento, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban y su rostro les pareció como el de un ángel. Qué interesante, Yesenia. O sea, tenemos a San Esteban que está enamorado de la obra salvadora de Cristo, de ese niño que ha venido para salvarnos,
y lo comunica, quizás posiblemente al mundo helénico. Él conocía griego, y como vemos que dentro de ese grupo de judíos, pues hay algunos que lo rechazan totalmente, quizás ese odio, podemos decir, que surge en estos enemigos de la fe, y cómo le llevan incluso hasta el tribunal. Va a haber un proceso de juicio, podemos decir, igualito y en el mismo lugar que Jesús, con la misma gente, con el mismo Sanedrín, los sumos sacerdotes y todos que ajusticiaron a Jesús, ahora van a ajusticiar a San Esteban. Y con los mismos términos, le van a acusar de que va contra la ley de Dios, de Moisés, le van a acusar de que va contra la religión, le van a acusar de que ha hablado mal del templo. Bueno, pues aquí aparece un proceso, podemos decir, donde ya, como en tiempos de Jesús, aparecen ya primero los testimonios falsos, ¿no? Pagan a gente para que hable en contra de San Esteban, ¿no? El fanatismo, ¿no? La calumnia. Un proceso interesante, podemos decir, de injurias, igualito que Jesús, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que podemos decir? ¿Es que San Esteban o Jesús iba en contra de la ley? No, al contrario. Iba Jesús a descubrir cuál es la ley perfecta. Él es la palabra de Dios frente a leyes humanas, ¿no? O tradiciones que no eran respecto a lo que Dios quería. Jesús quiere aclararlo y por eso lo ajusticiaron, ¿no? Igualito, Esteban va a decir cuál es el espíritu profundo de la ley, porque él no va contra la ley. Y por eso hace un discurso bonito defendiendo que él cree lo mismo que el mundo judío, vamos a decir, en toda la historia de la salvación. Por ejemplo, Yesenia nos habla el discurso de defensa que hizo San Esteban en el capítulo 7, versículo del 7 en adelante, cómo él ve, por ejemplo, a Abraham como modelo de fe. ¿Puedes leerlo, por favor? Así es, Padre. Pero yo pediré cuentas a la nación y a las que sirvan como esclavos. Después saldrán y me darán culto en este lugar. Luego hizo con él el pacto de la circuncisión, y así, al nacer su hijo Isaac, Abraham lo circundió al 8º día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob, y Jacob con los 12 patriarcas. Los patriarcas se pusieron celosos de José, hasta que lo vendieron y fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones. Le concedió sabiduría y lo hizo grato a los ojos de Faraón. Bien, estamos viendo también ahora el relato de Moisés, que defiende también la obra que hizo Moisés de sacar a su pueblo de la esclavitud, la misma que hace Cristo, pero que no sé si la recibirán o no sus contemporáneos. Entonces, podemos seguir leyendo, por favor. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones. Le concedió sabiduría y lo hizo grato a los ojos de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino el hambre por toda la tierra de Egipto y de Canaán. Y la miseria fue tan enorme que nuestros padres no encontraban qué comer. Al enterarse Jacob de que había trigo en Egipto, mandó allí a nuestros padres una primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y así Faraón conoció a la raza de José. Luego José mandó buscar a su padre Jacob con toda su familia, que se componía de 75 personas. Jacob entonces bajó a Egipto, donde murió él, y más tarde también nuestros padres. Sus cuerpos fueron llevados a Siquén y descansaron en la tumba que Abraham había comprado en Siquén a los hijos de Hamor,
de Hamor por cierta suma de plata. Vamos como San Esteban va describiendo la historia de la salvación. Dice, ya se va acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham de traer a un pueblo grande y bendecido. Y entonces aparece también la vida de Moisés. Versículo 20. Estamos en el capítulo 7, versículo 20. Así es, fue en ese tiempo cuando nació Moisés, que era precioso para Dios. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Vemos cómo Moisés va creciendo, tiene problemas, ha tratado de defender a un hebreo, se le ha pasado la mano, ha matado a un egipcio, tiene que huir. En el versículo 30 defiende San Esteban cómo en el Sinaí se le apareció Dios a Moisés, ¿no? Puedes describirlo, versículo 30. En adelante. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó perplejo ante esta visión y al acercarse para mirar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevía ni a mirar, pero el Señor le dijo, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es tierra santa. He visto cómo maltrataban a mi pueblo en Egipto, he oído su llanto y he bajado para liberarlo. Y ahora ven que te voy a enviar a Egipto. Bueno, y cómo los liberó de Egipto, los llevó al desierto, y dice que nuestros padres no quisieron obedecer lo que Moisés y Dios les mandaba. Y aparece otra vez ahí como esto es lo que al final quiere mostrar San Esteban, que Dios hace maravillas y no le respondieron el pueblo. Y hoy tampoco, al recibir al nuevo Mesías, a Cristo Salvador, el nuevo Moisés, tampoco lo van a escuchar. Y los que están en el Sanedrín no lo han escuchado, más bien lo han ajusticiado y les echará en cara, ¿no? ¿Hasta cuándo esta dura cerviz de este pueblo, ¿no? Entonces, el juicio, Esteban lo defiende ahora y lo devuelve a los que lo ajustician, que realmente ellos son los que están actuando de forma negativa y no están bien. Entonces, y también hablará respecto del templo, que él ha dicho del templo. Dice, bueno, cuando Dios mandó construir un templo, o por decir, la tienda del encuentro, fue llevándolo el pueblo de Dios de un sitio a otro. Y luego ya al final David y Salomón construyó el templo. Pero vamos a decir que el templo no es el único lugar donde habita Dios. Dios habita en todas las cosas, ¿no? Y por eso fueron contra él, ¿no? Lo ajusticiaron a San Esteban por ir a defender la verdadera fe, el verdadero amor de Dios, el verdadero templo, que sería Cristo Jesús. Bueno, es un poquito lindo todo el relato hasta que terminó apedreado San Esteban, donde estaba tratando de decirle, acojan a Cristo Salvador, ¿no? Así es, Padre José Estevas. Vamos a compartir, sí. Vamos a compartir un video. Después. Esteban, el más destacado de los 7 diáconos, era varón de profunda piedad y gran fe. Aunque judío de nacimiento, hablaba griego y estaba familiarizado con los usos y costumbres de los griegos, por lo que tuvo ocasión de predicar el Evangelio en las sinagogas de los judíos griegos. Era muy activo en la causa de Cristo y proclamaba osadamente su fe. Eruditos rabinos y doctores de la ley entablaron con él discusiones públicas, confiados en obtener fácil victoria, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No solo hablaba con la virtud del Espíritu Santo, sino que era evidente que había estudiado las profecías y estaba versado en todas las cuestiones de la ley. Hábilmente defendía las verdades por las que abogaba y venció por completo a sus adversarios. En él se cumplió la promesa. Poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder,
porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os opondrán. Lucas 21, 14, 15. Al llegar Esteban a este punto, se produjo un tumulto entre los oyentes. Cuando relacionó a Cristo con las profecías y habló de aquel modo del templo, el sacerdote rasgó sus vestiduras, fingiéndose aterrado. Esto fue para Esteban un indicio de que su voz iba pronto a ser acallada para siempre. Vio la resistencia que encontraban sus palabras y comprendió que estaba dando su postrer testimonio. Aunque no había llegado más que a la mitad de su discurso, lo terminó abruptamente. De pronto, interrumpiendo el relato histórico que proseguía y volviéndose hacia sus enfurecidos jueces, exclamó: «Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis». Mientras Esteban se hallaba frente a frente con sus jueces para responder a la acusación de blasfemia, brillaba sobre su semblante un santo fulgor de luz, y todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muchos de los que contemplaron esa luz temblaron y encubrieron su rostro, pero la obstinada incredulidad y los prejuicios de los magistrados no vacilaron. Cuando interrogaron a Esteban respecto de si eran ciertas las acusaciones formuladas contra él, se defendió con clara y penetrante voz que resonó en toda la sala del concilio. Con palabras que cautivaron al auditorio, procedió a repasar la historia del pueblo escogido de Dios, demostrando completo conocimiento de la dispensación judaica y de su interpretación espiritual, ya manifestada por Cristo. Repitió las palabras de Moisés referentes al Mesías: «Profeta, os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo, a él oiréis». Evidenció su lealtad para con Dios y la fe judaica, aunque demostrando que la ley en que confiaban los judíos para su salvación no había podido salvar a Israel de la idolatría. Relacionó a Jesucristo con toda la historia del pueblo judío. Se refirió también a la edificación del templo por Salomón y a las palabras de Salomón e Isaías: «Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?». Al oír esto, la ira puso fuera de sí a los sacerdotes y magistrados. Obrando más bien como fieras que como seres humanos, se abalanzaron contra Esteban crujiendo los dientes. El preso leyó su destino en los crueles rostros que le cercaban, pero no se inmutó. No temía la muerte, ni le aterrorizaban los furiosos sacerdotes, ni las excitadas turbas. Perdió de vista el espectáculo que se ofrecía a sus ojos, se le entreabrieron las puertas del cielo, y vio la gloria de los atrios de Dios y a Cristo, que se levantaba de su trono, como para sostener a su siervo. Con voz de triunfo exclamó Esteban: «He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Hechos 7:56. Al describir Esteban la gloriosa escena que sus ojos contemplaban, ya no pudieron aguantar más sus perseguidores. Se taparon los oídos para no oírlo, y dando grandes voces, arremetieron unánimes contra él, lo echaron fuera de la ciudad, y apedrearon a Esteban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies del joven Saulo. Cuando lo apedreaban, Esteban oró diciendo: «Señor Jesús, recibe mi espíritu», y puesto de rodillas, clamó a gran voz: «Señor, no les imputes este pecado», y habiendo dicho esto, durmió. No se había sentenciado legalmente a Esteban, pero las autoridades romanas fueron sobornadas con gruesas sumas de dinero para que no investigasen el caso. El martirio de Esteban impresionó profundamente a cuantos lo presenciaron. El recuerdo de la señal de Dios en su rostro, sus palabras, que conmovieron hasta el alma a cuantos las escucharon, quedaron en las mentes de los espectadores y atestiguaron la verdad de lo que él había proclamado.
Su muerte fue una dura prueba para la Iglesia, pero en cambio produjo convicción en Saulo, quien no podía borrar de su memoria la fe y la constancia del mártir y el resplandor que había iluminado su semblante. En el proceso y muerte de Esteban, denotó Saulo estar imbuido de un celo lleno de furia. Después se enfureció porque en secreto creía que Dios había honrado a Esteban justo cuando los hombres le infamaban. Saulo continuó persiguiendo a la Iglesia de Dios, acosando a los cristianos, prendiéndolos en sus casas y entregándolos a los sacerdotes y magistrados para encarcelarlos y matarlos. Su celo en llevar a cabo esta persecución llenó de terror a los cristianos de Jerusalén. Las autoridades romanas no hicieron mayor esfuerzo para detener esta cruel obra, sino que ayudaban secretamente a los judíos con el objeto de reconciliarse con ellos y asegurarse sus simpatías. Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Durante algún tiempo, fue un poderoso instrumento en manos de Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios, pero pronto este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar la iglesia que estaba a la sazón demoliendo. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir extensamente las nuevas de salvación por medio de su sangre. La historia de Esteban, el primer mártir cristiano, nos deja un ejemplo espiritual de inquebrantable fe y valentía ante la adversidad. Su piedad profunda, sabiduría divina y coraje en defender la verdad del Evangelio, incluso frente a la muerte, nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe y a proclamar la verdad con audacia. Esteban, con su rostro resplandeciente como el de un ángel y sus últimas palabras de perdón hacia sus perseguidores, nos muestra la esencia del amor y el sacrificio cristiano. Su testimonio vivirá eternamente, recordándonos que el camino del justo, aunque lleno de pruebas, lleva a la gloria celestial. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta al video y suscríbete a nuestro canal de Relatos de Fe y Esperanza para más contenidos. Que el Señor los bendiga, Maranata. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.